Buenos días a todos y a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro webinar, un diálogo dedicado al 70 aniversario de la Declaración de Schuman, organizado por la Delegación de la Unión Europea, la Embajada de Bélgica, Suecia, las embajadas de Suecia, Bélgica y en México. Mientras celebramos el mes de Europa, también recordamos los momentos claves y a los líderes que lanzaron el proyecto de integración europea que hoy se conoce como la Unión Europea. Robert Schuman nació en Luxemburgo, creció en el Reich alemán y vivió en la área de Lorraine, que después de 1871 se convirtió en parte de Alemania. Estudió en Metz, en Berlín, en Múnich, en Bonn y Estrasburgo, como europeísta moderno, para luego ser conocido como primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Francia y sobre todo como uno de los padres fundadores de la Unión Europea. La mañana del 7 de mayo de 1950, un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores francés integró una carta privada del ministro de Relaciones Exteriores Robert Schuman a Konrad Adenauer, el primer Bundeskanzler, primer ministro alemán elegido democráticamente después de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje principal de la carta era la propuesta del gobierno francés a que toda la producción franco-alemana de carbón y acero se colocara bajo el control de una alta autoridad, dentro de una organización a la que pudieran unirse otros países europeos. Los representantes de otras naciones, como Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, decidieron la misma propuesta solo 2 días después, cuando Robert Schuman anunció públicamente en Quai d'Orsay, París, el plan hoy conocido como la Declaración de Schuman. Solo unas pocas personas del gobierno francés sabían sobre el plan. Adenauer se estaba preparando para una conferencia de prensa en la que anunció a los ciudadanos alemanes la adhesión de Alemania al Consejo de Europa, la primera organización pan-europea. Apoyó de inmediato esta iniciativa de Robert Schuman. Esto fue prácticamente solo 5 años después de la peor guerra que Europa y el mundo han vivido. A la vez que celebramos los 75 años de final de la guerra, también celebramos la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y a medida que el número de personas que vivió la guerra se reduce, es importante analizar la historia y los momentos de la posguerra inmediata, el periodo que dio forma a nuestro mundo de hoy. Es principalmente relevante entender su mensaje e importancia. La Declaración de Schuman ha traído 70 años de paz, unidad y solidaridad a Europa. Precisamente por eso, la Unión Europea fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 2012. Y para escuchar más sobre eso, la comprensión histórica y contemporánea de los momentos fundacionales y los valores básicos sobre los que se basa la Unión Europea, tenemos hoy con nosotros a la excelentísima embajadora de Suecia, señora Annika Thunberg, el excelentísimo embajador de Bélgica, Antoine Ebrard, y el encargado de negocios de la Unión Europea, Jean-Pierre Beau. Estimada y estimados, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos días tan complicados y en los desafíos que estamos viviendo con la pandemia. La dinámica de nuestro evento de hoy es la siguiente. Tenemos la primera ronda de intervenciones sobre los aspectos históricos de la fundación de la Unión Europea y la Declaración de Schuman. Seguida la segunda ronda de intervenciones sobre su significado contemporáneo y posteriormente pasemos un diálogo y las preguntas de la audiencia para que inviten a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, mandarnos las preguntas a través del chat. Y sin más demora, paso la palabra a la excelentísima embajadora de Suecia en México, señora Annika Thunberg. Muchas gracias, Nicolás. Es un gran gusto para mí estar aquí con ustedes esta mañana y con todos ustedes, claro, con mis colegas de la Unión Europea. Me gustaría solamente dar algunas palabras como inspiración para que tengamos un debate más interactivo después. Entonces,
la Declaración Schuman fue una iniciativa clave en su época y sigue siendo un documento fundamental para mostrar la importancia de la integración europea. La idea de integrar las economías europeas, al inicio el mercado de carbón y acero, pero con tiempo todos los sectores productivos, para lograr paz y estabilidad después de cientos de años de guerra, era genial, un producto de un genio, en verdad. Y ha logrado exactamente esto, la paz y la cooperación entre países históricamente muy diferentes, con distintos idiomas, creencias y tradiciones. Y la Unión Europea también significa libertad y solidaridad. Eso era particularmente importante cuando países europeos que anteriormente habían sido dictaduras empezaban a convertirse en democracias, en particular en los 70 y 80, y con el fin de la Guerra Fría en los 90. Tanto la integración económica como el desarrollo del Estado de Derecho ha sido clave para el éxito de Europa como región y para los Estados miembros de la Unión. Europa es la región del mundo en donde se aplica la ley lo más fuerte en todos los niveles. A nivel global, a través de la ley internacional y las decisiones de la ONU. A nivel regional, a través de la ley europea, reglas y recomendaciones. Y, por supuesto, a nivel nacional en cada país, a través de la ley nacional. Y claro, hay congruencia entre la ley en los niveles diferentes. La crisis que enfrentamos el día de hoy en todo el mundo, en cada país, muestra exactamente lo que es la idea europea, que no se puede resolver una crisis así sin cooperación bilateral, regional e internacional. La solución es la colaboración adentro de la Unión y entre la Unión y otros países y regiones. Tenemos que trabajar de manera conjunta, como un equipo, no solo para enfrentar la crisis de salud, la falta de insumos y equipo, sino también para resolver la crisis económica, salvaguardar las empresas, los empleos y proteger a la gente, en particular a los más vulnerables. Y solidaridad es una palabra clave. Y en este proceso quiero enfatizar que principios fundamentales como los derechos humanos, la democracia, la igualdad de género y el Estado de Derecho tienen que ser respetados. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Paso palabra a, no sé si siguen aquí con nosotros, embajador de Bélgica, porque yo lo perdí. Ok, puede ser que con todos nosotros llega el momento de tener problemas con internet y con Wi-Fi, que yo tenía literalmente hoy en la mañana. Por eso paso la palabra al señor Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea en México. O si quieren, creo que el embajador está de regreso. No sé si ajá. Y ahí estoy, perdón, no tengo problema de internet. No se preocupe, es muy normal. Y creo que todos entienden la situación. Ok, bueno, paso palabra al embajador. Disculpa, señor Jean-Pierre, paso palabra al excelentísimo embajador de Bélgica, embajador Antoine Evrard. Sí, muchas gracias. Y he perdido una parte de tu introducción, así espero que no voy a repetir lo que ya dijiste. Simplemente yo quería subrayar un punto importante en la Declaración Schuman y que es importante en ciencias políticas, es que hay que entender que es un método bastante particular de acercar países entre ellos. Se trata en este método de tomar solamente y aquí dos productos que son el carbón y el acero, que son dos ejemplos muy concretos de empezar una colaboración sobre estos dos elementos muy concretos y de dejar una dinámica construirse entre esos estados que van a decidir de añadir otros productos al carbón y al acero para seguir siendo la comunidad europea de manera general, pero también de dejar la organización ampliarse de 6 a 27 que tenemos
hoy en día. Pero es un método particular porque normalmente en los años 50 seguramente se tomaban decisiones por arriba que se imponía de arriba por abajo, y que ahí en la Declaración Schuman y con este método son más las empresas y los actores económicos que empiezan a colaborar juntos con esta institución conjunta, y que ellos deciden a lo largo del tiempo que hay para ser más eficaz, que hay que tener más integración entre estos países, que de manera natural un paso llega a un otro paso, que llega a un otro paso, y que hace que, empezando con el carbón y el acero, tenemos hoy una organización de 27 Estados miembros que tiene también un espacio Schengen, que tiene también un euro, que tiene también toda una serie de otras políticas comunes. Pero no hubiera sido posible de hablar al público europeo de los 6 países originales de la Unión y decirles en los años 50 que íbamos a hacer una Unión Europea como la conocemos hoy. Hay que recordarse que en 1950, son 5 años después de una guerra que ha destrozado completamente el continente europeo, y que para, por ejemplo, los belgas, el enemigo todavía eran los italianos y los alemanes, y que por los alemanes y los italianos el enemigo de ayer eran los países del Benelux, por ejemplo, y seguramente Francia y otros países. Es decir, que cuando se hace la Declaración Schuman hay que entender que el público europeo de estos 6 países no es un público que ve de manera muy natural asociarse de manera tan cercana con Alemania y con Italia. Es que el Schuman y otros dirigentes europeos han tenido que explicar a una población, por qué había que hacer este esfuerzo, por qué había que estrechar lazos con los enemigos de ayer y por qué todo eso tenía sentido. Por supuesto, Schuman ha tenido razón, el objetivo era de tener la paz en Europa y de evitar las guerras que hemos conocido durante el siglo XIX y XX, y eso lo ha logrado muy bien simplemente lanzando esta cooperación sobre el carbón y el acero. Un pequeño punto sobre Bélgica en este tramo. Somos un país pequeño de 11 millones de habitantes, y para nosotros entrar en una integración regional es una evidencia, es que no se puede crecer, no se puede tener bienestar económico solamente con un pequeño mercado de 11 millones, era menos de 10 supongo a esta época, y que para nosotros para tener prosperidad era una evidencia de tener que tener un mercado más grande. Ya lo hemos hecho de manera más pequeña en los años 20 con Luxemburgo. Tenemos con Luxemburgo una asociación económica desde este tiempo y hemos compartido con Luxemburgo un franco belgo-Luxemburgo hasta la aparición del euro en 2001, pero ya era para nosotros una primera integración y hemos tenido una segunda importante en 1944 en el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial decidimos de ya entrar en una integración regional con estos 3 países. Será como 25 millones de habitantes a esta época, pero son 3 países que ya deciden de poner en común políticas y de acercarse. Así la idea con este grupo del Benelux de entrar en la CECA o en la CE para nosotros era algo muy evidente, que por supuesto que era la continuidad de un movimiento que ya había empezado para nosotros en los años 20 y en los años 40. Gracias. Muchas gracias, embajador. Y paso la palabra al señor Jean-Pierre Vaux. Muchas gracias, Nicola, y pues gracias por esta oportunidad de discutir con el público sobre estos temas muy importantes. Pues los colegas ya han indicado muchas cosas sobre esta declaración Schuman, entonces no voy a enfocarme tanto en lo que significó entonces, pero más en lo que significa ahora. Porque la declaración Schuman es sobre todo la fuente de un método de trabajo, creo. Es un método de trabajo que hemos inventado entre los países de la Unión Europea para resolver juntos problemas que se ponen para todos los Estados miembros. Y esto con un valor añadido positivo. Creo que es muy importante este método que hemos inventado a lo largo de los años
para enfrentar de manera pragmática los problemas que están poniendo a los países europeos. Primero había un pequeño número de países, 6 países. Ahora hemos llegado a 27 países y hay un cierto número de países, como lo saben ustedes, principalmente en los Balcanes occidentales, que también quieren unirse a la Unión Europea para aprovechar básicamente las oportunidades de cooperación y de solidaridad que está ofreciendo. Ahora, naturalmente, los retos son diferentes de los que existían en los años 50. En los años 50 básicamente, el reto principal fue la creación de un mercado común cada vez más ambicioso. Y era muy importante porque los países de la Unión Europea estaban saliendo de años de guerra que habían provocado un estancamiento económico, y lo importante era básicamente abolir estas fronteras para aprovechar economías de escala en un mercado más grande y después volcándose al mundo para crear, para contribuir a crear una economía mundial más abierta. Ahora los problemas son un poquito más diferentes, naturalmente. Hemos tenido, por ejemplo, una grave crisis financiera hace unos años, que se ha logrado esencialmente superar. Hemos tenido también otros retos que resultan de la heterogeneidad creciente entre los países de la Unión Europea. Tenemos ahora países con niveles de desarrollo económico más bajos. En los años 50, los 6 países fundadores tenían más o menos el mismo nivel de desarrollo económico. Ahora hay más divergencias, pero se ha podido observar que gracias a las intervenciones de la Unión Europea y en particular las políticas de cohesión, se ha logrado en una gran medida disminuir estas disparidades, primero con los países del sur de Europa, después con los países de Europa Central y Oriental, que han en cierta medida logrado superar estas diferencias económicas, aprovechándose de la dinámica creada por la Unión Europea. Ahora tenemos problemas diferentes y naturalmente el mayor problema que enfrentamos ahorita es probablemente los retos que deriven de esta epidemia del COVID-19. Pero hemos visto que después del principio de la epidemia, los métodos que resultan de la Declaración Schuman siguen de aplicación para enfrentar los retos actuales. En particular, la palabra clave solidaridad está todavía básicamente la solución para enfrentar estos retos comunes. Hemos tenido muchas iniciativas a nivel de la Unión Europea para facilitar la recuperación económica, es algo muy importante, pero también iniciativas para compartir insumos, tratamientos para hacer frente a este y también iniciativas para brindar más solidaridad a nivel mundial en la lucha contra esta pandemia. En particular, la conferencia virtual que tuvo lugar hace una decena de días para movilizar 7,5 mil millones de euros para encontrar tratamientos y vacunas para hacer frente a esta epidemia. Hemos visto también iniciativas de colaboración entre los países de la Unión Europea para brindar tratamiento a personas de gente que venía de estados donde faltaban las posibilidades de tratamiento para los pacientes. Entonces, sí, creo que la conclusión que podemos sacar de estas consideraciones es que sí, la Declaración Schuman sigue brindando
métodos y soluciones para abordar de manera conjunta retos comunes que resultan en este caso de una epidemia, pero que pueden resultar de otros retos también. Y creo que con este método vamos a seguir adelante en los años que vienen. Gracias. Muchas gracias, señor Jean-Pierre Beau. Estamos vienen las preguntas, pero voy a aprovechar hasta que se juntan un poquito más para invitar prácticamente después de este evento a todos nuestros audiencia para leer la Declaración Schuman. Sueña declaración como algo sumamente formal y sumamente largo, pero no, en verdad no es. Es un documento corto, pero con un mensaje muy importante, muy fuerte, que prácticamente diseñó y creó todo el futuro del continente europeo. En principal, se trataba de dos países con una abierta oportunidad para otros países que se juntan, y pasamos con este documento tan importantísimo de países de 6 hasta 28 y ahora 27 países, perdón. Pero también necesitamos hablar sobre Jean Monnet, ¿no? Jean Monnet fue literalmente la persona atrás del proyecto, así mismo. Otro padre fundador de la Unión Europea, una de las más importantes figuras en la historia de la integración, que tomó varias posiciones por dentro de la administración francesa y después también en la Unión Europea. Y él habló muchísimo sobre su propio proyecto, ¿no? Sobre su declaración de Schuman. Él lo redactó y afirmó en esos años que la gente dice, solo aceptan el cambio cuando se enfrenta a la necesidad y solo reconoce a la necesidad cuando los ponemos en la crisis, ¿no? Fue como casi psicólogo. Tomamos unos experimentos de psicología para entender que sí, gente quiere un cambio solo rápidos cambios cuando nos enfrentamos de una crisis. El día de hoy estamos enfrentando una crisis muy grave. No solo europea, pero todo el mundo. Y la Unión Europea afirma que cada crisis es una oportunidad para dar un paso adelante. Eso suena muy fácil, pero es muy complicado cuando tenemos una organización que junta 27 países. Y antes que paso la palabra a las preguntas a la audiencia, quiero preguntar a usted sobre sus pensamientos y qué hacen los países en día de hoy, la Unión Europea como tal, para enfrentar la crisis y para seguir los pasos adelante. Podría ser a un futuro federalista para la Europea que está mencionando por adentro de la declaración de Schuman. Así que el proyecto debería llevar a una federación europea, pero no estamos ni cerca de esta idea. Pero se parece que necesitamos en día de hoy una Unión Europea más fuerte que ayer antes de la crisis. Embajadora. Sí, muchas gracias. Sí, necesito pensar un poco más sobre el federalismo, pero me gustaría añadir algunas cosas en relación con lo que dijeron mis colegas y también para hablar un poco más sobre la crisis que enfrentamos el día de hoy. Entonces, Antoine habló sobre la integración de los países de Benelux. Yo creo que es muy importante hablar sobre, claro, tuvimos una tendencia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el proyecto de las Naciones Unidas, claro, en 1945, la Unión Europea era un proyecto, formaba parte de este proyecto más internacional. Fue la creación de la Unión Europea, era el producto regional de los valores que
ya teníamos en la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, sí, se puede mencionar los europeos claves en la creación de la Unión Europea, pero también es muy importante mencionar el movimiento internacional que teníamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, el día de hoy la Unión Europea está en el centro de la integración europea. Pero yo creo que es importante subrayar que los países europeos que no son Estados miembros de la Unión, pero que son miembros de la continente europea, también tienen una relación importante con la Unión a través del acuerdo de Schengen, por ejemplo, acuerdos de libre comercio comerciales, libre comercio particulares, y que ellos comparten la idea de que las fronteras no sean un obstáculo para la libertad, los derechos liberales, el comercio, el libre movimiento de la gente, el intercambio cultural y académico. Y, por ejemplo, para nosotros la integración como Suecia, un país como Suecia, la integración nórdica ha sido enormemente importante. Países como Noruega e Islandia que no son miembros de la Unión, pero claro, comparten todos los valores europeos de la Unión Europea y con una cercanía muy importante. Y claro, la integración nórdica empezó también en los 50. Eso fue muy importante porque, claro, nadie de nosotros éramos Estado miembro de la Unión Europea en esta época por razones de la Guerra Fría. Entonces, eso es algo que quiero enfatizar. Y también el papel de las Naciones Unidas. Y en este sentido, en relación con el mundo y con México, la Unión Europea y México tienen mucho en común y siempre ha sido así porque somos aliados en las Naciones Unidas y respaldamos juntos las iniciativas multilaterales y globales, y no solo porque creemos que estas iniciativas nos sirven mejor como países, sino porque realmente creemos que son por el bien de todos. Entonces, en esta crisis, la Unión Europea apoya las iniciativas globales de México. Podría ser también una respuesta de tu pregunta sobre la integración amplia. Tenemos Team Europe, Equipo Europa, como se llama, y tiene como propósito solidaridad con todos los demás. Es decir, la idea es coordinar las acciones multilaterales junto con la ONU, con las Naciones Unidas, la ONU, instituciones financieras, los bancos mundiales, el G7, el G20, y también por el beneficio de los más vulnerables, por el bien de todos. Y la idea es no dejar ningún país, ninguna persona atrás. Y en este contexto quiero también mencionar el acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, que sigue esta tradición. Es un acuerdo clave que regula el comercio, las relaciones políticas y la cooperación, y va a generar empleos y aumentar la productividad de ambas partes. Va a abrir los sectores de servicios y de digitales tan importantes para las economías contemporáneas. Y por la primera vez tenemos incluido en este acuerdo modernizado el concepto de la sustentabilidad. Yo quiero terminar con algunos ejemplos de lo que yo creo es lo que el mundo tiene que aprender de esta pandemia. Y eso también incluye la Unión Europea y incluye a todos los demás. Entonces es algo que el mundo necesita aprender. Primero, como ya dije, que no se pueda resolver una crisis como la que vivimos sin cooperación bilateral, regional e internacional. Y segundo, la importancia de la solidaridad entre países. Suecia ha lanzado la iniciativa Trade for Health, Comercio para la Salud, en el nivel global, que tiene como propósito eliminar los aranceles para productos de salud. Y tenemos que apoyar un libre comercio y fronteras abiertas para poder combatir una pandemia. Tercero, la importancia de desarrollar sistemas de salud universales. Y claro, eso es también algo que los países europeos tenemos en común. Tenemos todos nosotros sistemas de salud universales. Y entonces se necesita desarrollar estos sistemas de buena calidad y accesibles para todos los ciudadanos.
y será fundamental para poder combatir pandemias en el futuro. Y aquí una relación gubernamental cercana con el sector académico, los investigadores y el sector empresarial y la sociedad civil, lo que se llama el modelo de la cuádruple hélice, es esencial para fomentar la innovación y las mejores soluciones, vacunas y medicamentos, etc. Y cuarto, tal vez lo más importante, la importancia de desarrollar sociedades sostenibles económicamente, socialmente y en cuanto al medio ambiente. Es decir, tenemos que desarrollar sociedades sin corrupción, con inclusión social y con una perspectiva de género y basadas en tecnologías y soluciones limpias y verdes para poder combatir el cambio climático y preservar la biodiversidad. Como seres humanos tenemos que corregir la falta de respeto a la naturaleza, a otros seres vivos, lo que ha causado esta pandemia. Y claro, la Unión Europea tiene también un alto perfil en cuanto al combate contra el cambio climático, por ejemplo. Es algo que es un asunto que nosotros tenemos en común. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Están llegando las varias preguntas y voy a empezar prácticamente a juntar unas y pasar la palabra al embajador Anton Evrard. Varios están mencionando personas de audiencia están preguntando sobre varios desafíos, desafíos y retos que estamos enfrentando la Unión Europea como tal y el mundo. Y parece que hoy estamos viviendo unos años de crisis múltiples, ¿no? Que nos recuerda a la crisis de los años postguerra. Afortunadamente no estamos viviendo una guerra, pero sí estamos viviendo acumulaciones de varios desafíos y amenazas que operan al mismo tiempo. Inestabilidad financiera y económica, crisis económica que se va a llevar más allá después de esos primeros meses de la pandemia, crisis de globalización, crisis de multilateralismo, cambio climático, crisis de inmigración y refugiados, aumento de nacionalismos y xenofobia. Están mencionando prácticamente todo lo que estamos viviendo hoy, surgimiento de aislacionismo. Mi pregunta para usted, embajador, si necesitamos un nuevo breaking point, un nuevo punto de quiebra, un nuevo documento, así como tal, una nueva declaración Schuman que va a empujar de nuevo el proyecto de Europa para proteger lo que se ha logrado y llevarlo aún más lejos en el camino de solidaridad y de unidad. Es decir, varias preguntas son, ¿qué va a hacer la Unión Europea y países de la Unión Europea para enfrentar esos nuevos crisis que están nos pegando drásticamente y fuertísimo en estos días? Y una pregunta es muy interesante. Si el papel, el ejemplo de la Unión Europea se puede en una manera utilizar para integración regional en otras partes del mundo, si podría servir como un modelo de la integración. Primero, quiero decir que en la Unión Europea nada se puede ocurrir de manera muy rápida. Es que cuando se tiene una reunión de 27 jefes de estados o ministros, que cada uno representa un gobierno de coalición, saben que en Europa tenemos, la mayor parte de los Estados miembros tienen el sistema proporcional en sus parlamentos, lo que quiere decir que casi ninguno de nosotros tiene un gobierno con solamente un partido político, pero que todos son coaliciones de tendencias políticas que a veces son bastante alejadas. Es decir, que hay un consenso que tiene que nacer en cada país y después este consenso nacional tiene que transformarse en un consenso europeo. Y eso es un debate democrático que toma tiempo al nivel nacional y también al nivel europeo, y es una realidad que no podemos cambiar. Así es una integración de 27 países, no se toman decisiones de un día al otro, son procesos que son procesos largos. Todas las crisis que tú mencionaste son todas crisis globales.
migración, el COVID, el financiero, no son crisis nacionales o regionales dentro de un propio país, pero son crisis globales. Yo pienso que cada gobierno del mundo saca la conclusión que para enfrentar a estas crisis globales hay que hacerlo juntos. Frente a una crisis global, ningún estado del mundo puede solo arreglar un problema de migración o arreglar un problema de COVID. Y esta constatación lo hacen todos. Eso no quiere decir que somos todos de acuerdo de cómo vamos a trabajar juntos en el futuro. Eso es la parte del debate democrático donde cada gobierno tiene que traer en la escena europea su propia visión de cómo ir adelante y para enfrentar este tipo de crisis mejor en el futuro y de tener este propio debate para saber dónde va a ser el punto de equilibrio entre más Europa, más competencias comunes y la soberanía de cada Estado miembro, y esa soberanía es muy diferente en cada uno. He visto unas preguntas que hablaban de Hungría, por ejemplo, y otros países de la Unión, donde la definición de la soberanía es diferente y el deseo de abandonar una parte de esta soberanía a nivel europeo también es muy indiferente. Y también se hablaban en las preguntas de los movimientos políticos de ultraderecha que son más a contra de la integración europea y de la globalización de manera general. Pues cada uno tiene que hacer ese propio debate en su Estado miembro antes de ir al propio nivel europeo. Para Bélgica, a veces el debate sobre la soberanía es a veces un poco un debate falso. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto, que es el ejemplo del euro, que para muchos países parece que entrar en una moneda común es abandonar la soberanía que tenemos sobre nuestra propia moneda. En el caso de países como Bélgica, por ejemplo, que es un país pequeño otra vez, vecino de Alemania y de Francia, antes de entrar al euro éramos completamente ligados al Deutsche Mark, a la moneda alemana. ¿Por qué? Pues porque nuestro mercado principalmente y las cadenas industriales están ligadas más con Alemania y que la salud económica de Alemania era la salud económica de Bélgica también. Y cuando el Banco Central Alemán hacía una modificación en sus términos de cambio o en su renta, pues teníamos que seguir porque era un socio económico bastante importante. Pero entrando en el euro, entramos en una situación un poco diferente, donde al borde del Banco Central Europeo hay cada banco central de países miembros del euro, como de Bélgica, y que hemos recuperado una voz en el Banco Central Europeo que no teníamos antes. Es decir, que antes podíamos consultar con los alemanes y los franceses, por ejemplo, y participar al momento de decisión con ellos, pero no teníamos un voto. Es ellos que tomaban las decisiones y nosotros seguíamos después porque era de nuestro interés de seguir. Hoy, adentro del Banco Central, tenemos un voto. Por supuesto que el peso relativo de cada Estado miembro está acotado también en este tipo de decisión, pero como Alemania, Bélgica tiene un voto, como Luxemburgo, que es aún más pequeño, tiene la misma voz que lo tiene Alemania, por ejemplo, Francia. Así que las cuestiones de soberanía a veces son una palabra un poco perversa, que da la impresión que de juntarse a un nivel superior es una pérdida de soberanía, pero en muchos casos, por muchos países, pues no, es una recuperación de soberanía porque se puede participar de manera activa en un debate donde se tiene un voto que no era el caso antes. Gracias. Gracias, embajador. Me gusta muchísimo que en sus oraciones están prácticamente dando respuestas a varias de preguntas y tenemos muchísimas. Me parece que necesitamos utilizar más tiempo que tenemos designado, pero para señor Jean-Pierre, están saliendo unas preguntas sobre el papel de la Unión Europea en el frente de crisis. Es decir, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Llegaron unas muy complicadas noticias en primeras semanas de la crisis, cuando impactó muchísimo a Italia, y se siente que se quedó ese sentimiento que la Unión Europea no estaba lista. Pero lo que pasó después, cuando se empezó a mover esta máquina de la Unión Europea, que llegó a ayuda de varios países de la Unión Europea a Italia, a otro, llegaron unas enfermedades de Italia a Alemania. Entendemos que esta máquina europea cuesta un poco de trabajo
para empezar a caminar, pero cuando empieza a caminar, camina muy fuerte bajo de la valor de solidaridad. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué hace la Unión Europea? Y una pregunta muy relevante. ¿Cómo y qué está haciendo la Unión Europea para ayudar a otros países afuera de la Unión Europea, como México? Sí, pues muchas gracias, Nicolás. Sí, efectivamente, quisiera primero volver a este tema de la preparación. Creo que ningún país era realmente preparado a lo que ha acontecido. Sabíamos que había una epidemia, pero creo que nadie tenía idea de lo grave que iba a ser, y naturalmente hubo unas hesitaciones porque no se sabía exactamente qué era este nuevo virus, hasta qué punto, qué nivel de gravedad tenía. Se seguía descubriendo nuevos síntomas o efectos que al principio no se habían notado. En fin, es verdad que al principio hubo un poquito de falta de coherencia, pero creo que los Estados miembros de la Unión Europea y las instituciones de la misma reaccionaron muy rápidamente y precisamente como lo indicaba en mi primera intervención, que hemos logrado poner arreglar un paquete de respuesta económica, por ejemplo, de un nivel de ambición que nunca se había visto en la historia de la Unión Europea, en fin. Y ahora me estás preguntando qué está haciendo la Unión Europea a nivel internacional. Pues primero hemos lanzado una intervención muy importante, una iniciativa muy importante para facilitar la búsqueda de tratamientos y vacunas para este virus. Hubo una conferencia que fue una iniciativa de la Comisión Europea y también de Francia, de Alemania, de algunos países fuera de la Unión Europea, como el Reino Unido, como Noruega, como Canadá, Japón, y también en colaboración con la OMS y Naciones Unidas para encontrar recursos financieros masivos para todos estos esfuerzos. Y estoy muy feliz de decir que México ha contribuido de manera muy activa a esta conferencia y estos esfuerzos. Y también la Unión Europea ha puesto en marcha un esfuerzo para brindar asistencia y ayuda a un gran número de países alrededor del mundo, naturalmente con un esfuerzo para los países más cercanos a la Unión Europea, países de los Balcanes y de Europa del Este, países del Medio Oriente y de África, pero también países en América Latina. Y en América Latina tenemos un paquete de casi 1.000 millones de euros para ayudar a los países de la región. Naturalmente, el enfoque mayor es en los países más pobres de la región, pero vamos a tener unas ayudas también para México. Estamos preparando ahora esta respuesta, pero vamos a tener esfuerzos para ayudar las poblaciones más vulnerables, como son, por ejemplo, las mujeres con los problemas de violencia familiar que se han disparado ahora, los migrantes, etc. Y al mismo tiempo vamos a tener esfuerzos para ayudar a reforzar el sistema de salud. No sé si me ven todavía porque hay algo con mi teléfono, pero voy a tratar de restablecer la imagen. Creo que ahora está bien. Todo está bien. Me gustaría volver a una pregunta que hiciste al principio sobre la evolución de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Si vamos hacia un modelo federal, etcétera. Este tipo de pregunta más de tipo institucional. La verdad es que no tengo la respuesta. No estoy seguro que la Unión Europea va a ir completamente hasta un modelo federal, porque creo que la Unión Europea es esencialmente un modelo sui generis. Es algo que se está inventando al mismo tiempo que la estamos haciendo. Creo que hay dentro del modelo de la Unión Europea
algunos elementos típicamente federales, por ejemplo, el hecho de que las decisiones se puedan tomar sin la unanimidad de los Estados miembros. Al mismo tiempo, hay siempre una búsqueda de consenso en la medida posible. Entonces, creo que es un modelo que se está siguiendo inventando. Creo que vamos a ir hasta más integración todavía, porque cada crisis nos demuestra que es necesario tratar de llevar los problemas a un nivel que va más allá de los Estados miembros, porque tenemos en Europa estados que son estados de dimensión mediana o pequeña, y creo que está claro que cada estado solo no podría arreglar todos estos problemas. Al mismo tiempo, es verdad que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea tienen historias muy largas, son estados muy antiguos, y creo que no están dispuestos a renunciar del todo a su soberanía. Lo que estamos inventando es algo que está combinando elementos de federalismo con respecto a las soberanías y, tal vez más importante, a las identidades. Y creo que es probablemente la mayor riqueza de la Unión Europea, es que estamos inventando un modelo de solidaridad, un modelo en el cual los Estados miembros están trabajando de manera cada vez más cercana, pero al mismo tiempo estamos respetando las soberanías, las identidades y las historias de cada uno de los Estados miembros, y estaremos preparados para hacerlo todavía. Y he visto que había una pregunta sobre la medida en la cual la Unión Europea puede constituir un modelo para otros esquemas de integración regional en otras partes del mundo. Creo que en parte sí, pero habría que ver en qué medida las circunstancias son similares, porque lo que tenemos en Europa, pese a todo, es que hay un gran nivel de convergencia entre los Estados miembros, un gran nivel de consenso. No sé si en otras partes del mundo hay el mismo nivel de consenso, la misma visión compartida, para decirlo de esta manera, pero creo que sí, puede ser una fuente de inspiración sin un modelo, pero naturalmente habría que adaptarla a cada circunstancia particular, y de hecho la Unión Europea siempre ha tenido un gran experiencias de integración regional en otras partes del mundo y en particular en América Latina. Gracias. Muchas gracias, señor Jean-Pierre. Tenemos unas preguntas excelentes. Hablando sobre el federalismo, sobre el futuro de la Unión Europea, yo soy federalista. Es un caso raro, soy serbio, soy fuera, mi país está fuera de la Unión Europea, y yo soy federalista europeo. Pero me gustaría, siempre en el centro de enfoque de planeación sobre el futuro es discusión sobre si podemos estar un país federal o no poder, o si vamos a continuar a estar sui generis. Y eso es muy sano para discusión y para debate europeo. Lo que estábamos esperando este año fue el arranque de conferencias sobre el futuro de Europa. Es decir, los europeos, y antes de la crisis, estaban pensando cómo enfrentar todas múltiples crisis que estamos enfrentando en el día hoy en asuntos globales. Y se parece y se ve, y voy a conectar esto con una pregunta de nuestra audiencia, se conecta a la pregunta de crisis de liderazgo, ¿no? Tenemos una pregunta, dice, ¿qué acciones se necesitan para lograr una cooperación mundial antes de las nuevas problemáticas que se han hecho presentes ante la crisis? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos entre los líderes para lograr una cooperación mundial? ¿Y qué papel, qué rol jugará la Unión Europea ante los cambios? Y si es posible, si podemos esperar que la Unión Europea toma esta posición del líder mundial cuando estamos viviendo una muy, muy fuerte crisis del liderazgo. Y voy a aprovechar un momento para también mandar otra pregunta a embajadora Thunberg, porque se junta con su agenda de su propio país, cambios climáticos. Y tenemos otra pregunta que se junta con cooperación a nivel Europa y a nivel global.
¿Cómo el Pacto Verde Europeo puede influenciar a las políticas ambientales de otros países, siendo un ejemplo a seguir para ellos, no solo para países europeos, pero un impacto que la Unión Europea quiere llevar a nivel global en las políticas verdes? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora yo puedo escuchar mí misma, pero en un eco, pero creo que soy bien ahora. Sí, muy bien. En cuanto al federalismo, no sé, claro, siempre tenemos movimientos políticos diferentes y hoy en día, como dijiste, tenemos también, podría ser una falta de liderazgo, pero es también que tenemos movimientos diferentes. Los valores liberales democráticos han sido muy poderosos durante toda la época, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, en el nivel global, como ya dije, en cuanto a los valores y el desarrollo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones globales, instituciones globales, mundiales, y también en el nivel regional, en particular en Europa, claro, porque nosotros hemos logrado un más alto nivel de integración que muchos otros países o regiones. Pero siempre es un balance. Entonces, hoy en día, cuando vemos también tendencias más nacionalistas y más populistas también y más, otra vez, más conservadores, es importante también, no solamente una cuestión de liderazgo, es también una cuestión de entender lo que dicen los ciudadanos, porque claro, si hay voces críticas contra el proyecto europeo, por ejemplo, sí, necesitamos en una democracia, forma parte del sistema democrático, escuchar a estas voces y entender por qué tienen esas perspectivas. Claro, entonces siempre es un balance a la vez. Claro, los valores de la Unión Europea son enormemente importantes, pero necesitamos entender por qué hay voces críticas y mantener un balance entre intereses nacionales y internacionales. Y también, claro, para muchos de nosotros tenemos movimientos descentralizados. La descentralización ha sido enormemente importante. También, claro, en países más federales como Alemania, por ejemplo, pero tenemos el mismo en Suecia, por ejemplo, que nosotros es también un país del mismo tamaño más o menos de Bélgica, claro, con una superficie mucho más grande que la de Bélgica, pero con una población del mismo tamaño. Pero tenemos los mismos movimientos de descentralización con mucho poder. Los municipios en Suecia tienen mucho poder, las provincias. Entonces, es un balance entre intereses diferentes. En cuanto al medio ambiente y el cambio climático, yo creo que muchas veces el ejemplo europeo puede ser un ejemplo para una inspiración para otros, porque nosotros hemos cometido todos los errores también, en cuanto a todas las guerras, en cuanto a la deforestación, que en Suecia, por ejemplo, tenemos 80% de nuestra superficie constituye del bosque y entonces, pero hace 100 años no tuvimos mucho bosque por razones de la deforestación. Y en los últimos 100 años hemos cambiado todo este movimiento. Hoy en día tenemos un sector forestal completamente sustentable y a la vez estamos produciendo 4 veces más. Nuestro bosque tiene una productividad de 4 veces más que hace 100 años, pero sin deforestación. Entonces, las soluciones sustentables, yo creo que el argumento es que ha sido muy importante para nuestro
desarrollo económico, nuestro éxito económico. Los países nórdicos, por ejemplo, éramos algunos de los países más pobres del mundo o de Europa, podría ser, pero también del mundo, por razones del clima muy, muy pésimo. Pero hoy en día somos algunos de los países más exitosos. ¿Y por qué es así? Sí, por razones de las políticas sustentables. Entonces el argumento económico podría ser muy poderoso aquí y ser un ejemplo para los demás. Gracias. Muchas gracias, embajadora. Varias preguntas salieron sobre qué puede hacer la Unión Europea, qué va a hacer para enfrentar la situación de post-Brexit, ¿no? Y cómo eso afecta la economía, cómo eso afecta la integración económica en el futuro de la Unión Europea. Tenemos varias preguntas de la economía de manera y de naturaleza financiera. Es decir, el embajador Antoine, si tiene una respuesta a dónde vamos como la Unión Europea después, si se va después del Brexit, si podemos esperar que se hace un nuevo equilibrio comunitario por adentro del resto de países y qué eso va a significar para el futuro de la Unión Europea. Y una pregunta interesante que salió, pueden prácticamente elegir qué quieren responder, dice, ahora tenemos un nuevo acuerdo global. Y algunos de nuestros participantes de audiencia están pensando que puede ser que este instrumento ahora con la crisis de pandemia es crisis de pasado, es decir, con la nueva realidad que estamos viviendo, si necesitamos pensar sobre nuevos tipos de instrumentos de cooperación interregional y que si eso va a poner en problema de acuerdo global y de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Por ejemplo, estamos viendo que en varios países de la Unión Europea el público, los ciudadanos se ponen un poco nerviosos y están pensando sobre rechazar prácticamente estos instrumentos de la cooperación. Es una pregunta muy complicada, pero necesitamos tocarla, ¿no? Me parece que perdimos en el momento embajador Ebrard y me parece que es más una pregunta. Ok. Ok. Siento. Voy a contestar a una parte de tu pregunta, las partes que entendí. Pero estos debates, porque hablamos de la nueva realidad, Embajador, me parece, no sé si es caso mío, me parece que tenemos unos problemas de conexión de internet con usted. Vamos a pasar la palabra al señor Jean-Pierre hasta que se reconecta su internet para aprovechar el momento y va a estar, me parece que va a ser más útil y oportuno para aprovechar. Señor Jean-Pierre, podemos intentar para la respuesta para la pregunta sobre el acuerdo global y de acuerdos de tipo que está haciendo México con la Unión Europea con México o con Mercosur, y si la crisis va a poner en riesgo la implementación o aprobación del acuerdo en la Unión Europea. Si pueden poner el voz. Ok, sí, creo que se trata de dos cosas un poquito diferentes, porque en el caso del acuerdo con México, se trata de la modernización de un acuerdo que ya existía. Ok, es verdad que el proceso de modernización es bastante ambicioso, sin embargo, creo que las circunstancias son diferentes del acuerdo con Mercosur, que es un acuerdo totalmente nuevo. Hay que señalar también que
las circunstancias no son idénticas. En particular, en términos de comercio, las situaciones son bastante diferentes, en particular la importancia del comercio agrícola entre los dos socios no es la misma en el caso del acuerdo entre México y la Unión Europea como en el caso del acuerdo con Mercosur. Sin embargo, es verdad que ahora hay más cuestionamiento por parte de los ciudadanos en la Unión Europea sobre los acuerdos comerciales. Pero creo que en el caso del acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, tenemos buenas noticias para los ciudadanos europeos. En particular, naturalmente es un acuerdo primero que tiene un capítulo muy ambicioso sobre el tema de comercio y desarrollo sostenible. Es un acuerdo también que tiene mucha ambición en temas como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la corrupción. Creo que es uno de los acuerdos más ambiciosos en estos temas. Entonces, creo que va a tocarnos a los representantes de las instituciones de la Unión Europea, pero también a las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea, demostrar a los ciudadanos que este acuerdo, el acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, es un acuerdo muy positivo, un acuerdo que brinda oportunidades económicas, pero al mismo tiempo que ofrece oportunidades políticas. Y hay que también poner este acuerdo en su contexto, porque naturalmente se habla siempre de la dimensión económica, pero es un acuerdo ambicioso que tiene también una dimensión política, una dimensión comercial, y es un acuerdo que podrá ayudar a México y la Unión Europea a reforzar su asociación estratégica y en particular a reforzar el papel muy positivo que los dos lados tenemos en el tema de la contribución que podemos hacer juntos a reforzar la dimensión de cooperación a nivel multilateral, porque el multilateralismo es un valor compartido de la Unión Europea y México, y creo que gracias a este acuerdo vamos a poder tener una contribución aún más fuerte para enfrentar retos globales como son los de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, etc. Muchas gracias, señor. Ahora vamos a intentar, disculpa, embajador Herranz. Solamente quiero añadir a lo que dijo Jean-Pierre justo ahora. Tenemos acuerdos, firmamos acuerdos, que son acuerdos importantes y es importante esta dimensión política y de cooperación que está presente en este acuerdo con la dimensión propiamente económica. Lo importante ahora es de aprovechar estos acuerdos. No es porque se firman acuerdos internacionales, que sean bilaterales o multilaterales, que estos acuerdos se implementan por parte o al 100%. En el acuerdo global que hemos firmado en 99 y que entró en vigor en 97, entró en vigor en 2000, ya hay provisiones comerciales, por ejemplo, que no han sido aprovechadas por el sector privado, tanto mexicano que europeo, por razones diferentes, porque hay otros mercados, porque hay otras prioridades, pero para decir que firmar un acuerdo es un ejercicio difícil de negociación, pero a partir de la firma empieza un otro trabajo que también es aún más importante de implementarlo, es decir, que hacer la promoción de estas provisiones al sector privado de ambos lados, mexicano y europeo, es explicar al ciudadano cuáles son los cambios y qué se puede aprovechar dentro de eso. También hay mecanismos de consulta política, pero también hay mecanismos financieros, hay toda una serie de mecanismos que están adentro y que tenemos que aprovechar. Y yo no tengo las cifras y a lo mejor la tiene Jean-Pierre también, pero no hemos aprovechado al 100% de las posibilidades comerciales que teníamos en el antiguo acuerdo. Así que firmar está bien,
pero no es suficiente y también adentro de este acuerdo que está bastante largo se puede encontrar toda una serie de temas que son relevantes para hoy y para mañana. Es que no es porque es un acuerdo que se negoció antes de la crisis del COVID que no se puede encontrar adentro muchísimos capítulos. Annika ya habló de la dimensión verde, por ejemplo. Todo eso está previsto en el acuerdo. Ahora tenemos que aprovecharlo y aprovecharlo a la luz de la nueva realidad que tenemos. Muchas gracias, embajador. No tenemos mucho más tiempo, pero vamos a aprovechar para dos últimas preguntas. Varias preguntas salieron sobre la crisis de inmigración y refugiados en la Unión Europea. Y pregunta claves es, ¿qué están haciendo los países europeos para en este momento, con la crisis que estamos encontrando, para ayudar a los inmigrantes que están llegando, todavía siguen llegando a los países de la Unión Europea? Particularmente y principalmente Alemania, Suecia, también Bélgica recibieron buen número de los refugiados en sus países. ¿Y cómo se pueden ayudar a esa población? ¿Y cómo se puede mitigar el impacto económico, hasta cultural, que la inmigración de Medio Oriente y de varios países de África llevan prácticamente a la Unión Europea? Y última pregunta, para que también otros participantes pueden pensar, es ¿cuáles ustedes consideran que serán los 3 principios desafíos después de la pandemia para la Unión Europea? No sé si pasamos palabra. No me parece justo que siempre embajadora no tiene la primera palabra para responder a las preguntas, pero sí me... Responder a las preguntas. Estoy de acuerdo, claro. Ok. Jean-Pierre. ¿Puedo empezar? Sí. Pues, en cuanto al tema de la inmigración, pues es un debate muy complejo que estamos viviendo en Europa, pero que no es específico de Europa, porque vemos que ahora un país como México, por ejemplo, se encuentra con retos y dilemas similares. Pues, en términos de lo que la Unión Europea está haciendo para los refugiados, pues tenemos un sistema europeo de asilo que fija algunas reglas con naturalmente una cierta capacidad de margen de maniobra para los Estados miembros. Hay políticas que permiten que los Estados miembros brinden asistencia a estos migrantes, y hay también que ver que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea tienen políticas de integración a los migrantes. Es un tema bastante complicado porque, como lo mencionaste, hay también temas de integración cultural que son muy importantes. No sé si se podría hablar de estos temas culturales solo en términos de retos. Claro que hay algunos retos, pero al mismo tiempo yo pienso que los migrantes pueden ser una fuente de oportunidades para los países europeos, especialmente en un contexto de una población que está envejeciendo esencialmente. Entonces, no digo que son temáticas fáciles, pero son temáticas en las cuales los estados de la Unión Europea, especialmente los que tenemos una cierta experiencia en términos de políticas de inmigración, sí se han desarrollado políticas de integración que no son perfectas, pero hay todo un sistema a nivel de la Unión Europea para que los Estados miembros precisamente puedan intercambiar experiencias en términos de integración de los migrantes. Ahora, hay otro tema que quiero mencionar brevemente, es que la Unión Europea también tiene herramientas muy ambiciosas para ayudar a los países de origen y de tránsito de los migrantes a desarrollar sistemas para poder ayudar a los migrantes potenciales, crear oportunidades en los países de origen, por ejemplo, oportunidades en términos
términos económicos, términos de empleo, etcétera, para que la gente pueda tener alternativas a la migración, porque la migración no es una cosa mala en sí, pero a mi parecer se vuelve mala si es vista como una obligación porque no existen alternativas, porque la verdad es que la mayoría de la gente preferiría quedarse en casa si lo pudiera. El problema muchas veces es una falta de oportunidad. Ahora, en cuanto a la otra parte de la pregunta sobre cuáles son los retos mayores para la Unión Europea en los años que vienen, a mi parecer hay un conjunto de retos que están vinculados entre sí, que la embajadora de Suecia ya empezó a mencionar, y creo que es toda la problemática alrededor de lo que llamamos el Pacto Verde. El Pacto Verde es la idea que tenemos que cambiar el modelo económico de la Unión Europea para ir hacia tecnologías que están más respetuosas del medio ambiente, para naturalmente disminuir la erosión de la biodiversidad, disminuir también el impacto negativo para el cambio climático y hacia el tema de la neutralidad climática, pero al mismo tiempo hay que encontrar un modelo que permita ir aumentando con el progreso económico, creando productos y servicios que respondan a la necesidad de los ciudadanos y al mismo tiempo ofreciendo una continuación del desarrollo social, porque en particular con la crisis del coronavirus está claro que muchas personas van a perder sus empleos, por ejemplo, muchas empresas van a tener dificultades, algunas se van a quebrar. Como lo dijo la embajadora hace un momento, la Unión Europea y los Estados miembros somos orgullosos de nuestros sistemas sociales que no son perfectos, por supuesto, pero creo que son entre los más eficaces en el mundo en términos de cosas como el sistema de salud, por ejemplo, los sistemas educativos que tienen diferencias, pero que todos están volcados a un sistema de educación universal, gratuita o que tiene costos bastante baratos. Y además tenemos sistemas de protección social que debemos conservar, que debemos adaptar, pero que son creo, unas de nuestras fuerzas para enfrentar los retos económicos que van a venir con esta pandemia de COVID-19. Entonces, sí, es una agenda de trabajo bastante ambiciosa para los años que vienen, pero creo que nosotros, los países de la Unión Europea, con todas las diferencias que tenemos entre nuestros sistemas nacionales, tenemos unas características esenciales que creo que nos hacen bastante bien equipados para enfrentar las consecuencias de esta crisis. Muchas gracias. Los tres principales desafíos después de la pandemia, embajadora Thunberg. Pierre, entonces las prioridades son la sustentabilidad económica, la sustentabilidad social y la sustentabilidad medioambiental. Muchas gracias. Embajador Ebrard. Para añadir a lo que dijeron Jean-Pierre y Annika, todo el debate sobre la posición de la Unión Europea en el mundo y cómo proyecta la Unión afuera de sus propias fronteras, sus principios básicos, su propia visión de la sociedad y de la economía, y cómo podemos hacer para mejorar la voz de la Unión en el concierto internacional y seguramente frente a actores como Estados Unidos o China, por ejemplo, pero no es un debate nuevo. Hace años, sino décadas,
que lamentamos el hecho que la Unión Europea, afuera de sus propias fronteras, no tiene la voz que está a la altura de lo que representa el propio continente. No tengo respuesta a este debate. Son preguntas a largo plazo que van a seguramente a tomar mucho tiempo antes de contestarla, pero sí seguramente tenemos un desafío allá a lo cual tenemos que trabajar. Muchas gracias, embajador. Invito a todo el público, nuestra audiencia, para poner a buscar qué está haciendo la Unión Europea a enfrentar las falsas noticias, por ejemplo, porque salieron varias preguntas, no teníamos chance, pero la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo para explicar qué está la Unión Europea haciendo y cómo nosotros podemos ayudarnos, a nosotros y a nuestras sociedades, a enfrentar las fake news, las falsas noticias que están haciendo un grave daño a nuestras sociedades en el día de hoy. Y utilizando esto, si algunas preguntas permanecen sin respuesta a nuestra audiencia, yo mando una sinceramente disculpa y invito a toda la audiencia a seguir las redes sociales de las embajadas de la Unión Europea, donde se habla muchísimo sobre varias preguntas que están mandando a nosotros el día de hoy, y pueden encontrar varias preguntas allá. Y también allá pueden seguir las actividades y recibir invitaciones para varias conferencias que la delegación de la Unión Europea nos está preparando. Y veo que entre todos los participantes veo que tenemos varios académicos, europeístas, tenemos estudiantes, tenemos varios expertos, miembros de partidos, servidores públicos. Estaba viendo quién está mandando las preguntas y conozco varios de ellos. Muchas gracias y tenemos en el público en general. Es muy importante mandar mensaje hoy sobre la cooperación entre la Unión Europea, países miembros de la Unión Europea y México, y es trabajo de los académicos a explicar al público general de qué se trata el nuevo acuerdo global y explicar qué oportunidades esa nueva cooperación modernizada lleva para los ciudadanos de México y los ciudadanos de la Unión Europea. Agradezco muchísimo a la delegación de la Unión Europea, embajadas de Bélgica, de Suecia, excelentísima embajadora Annika Thunberg y embajador Erhard de Bélgica, por su tiempo para hablar con nuestra audiencia del día de hoy. Y nos seguimos en las redes sociales y ojalá que cuando pasa todo eso tenemos chance de reunirnos personalmente. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gran placer. Gracias.